Uno de los protocolos de enrutamiento más antiguos que existen es RIP. Routing Information Protocol, o RIP, ha sido utilizado en redes desde hace por lo menos 20 años atrás, o tal vez un poco más diría yo, y hoy en día se considera un protocolo prácticamente obsoleto. En la realidad, no muchas empresas y organizaciones trabajan con RIP, debido a principalmente las limitancias que tiene en cuanto a escalabilidad. RIP fue diseñado en un tiempo cuando no existían tantos routers e internet no era tan masivo. Y eso, como todos saben, ha ido evolucionando al punto de que RIP ya no se considera un protocolo muy confiable ni tampoco muy escalable. Sin embargo, vamos a dedicar una sesión a entender cómo funciona RIP, básicamente porque para las personas que recién están entendiendo cómo funciona el enrutamiento dinámico en una red, RIP ofrece la manera más simple de comprender y más simple de configurar. Hoy en día este protocolo ha quedado relegado por el uso de OSPF e IGRP principalmente, y en algunos casos ISIS, pero en esos tres casos anteriores configurarlo a la primera vez cuesta un poco, por lo tanto RIP se convierte en la forma más simple de poder ingresar al mundo del enrutamiento dinámico. Nosotros en esta sesión vamos a ver particularmente la versión 2. ¿Por qué vamos a ver la versión 2? Bueno, primero que todo, permítanme decirles que tenemos tres versiones de RIP. Este protocolo ha pasado por tres revisiones. La primera siendo la versión 1 de RIP, que tiene algunas características que se mantuvieron en las versiones siguientes. Sin embargo, podemos dividir estas tres versiones en dos grandes bloques. Tanto RIP versión 1 como RIP versión 2 operan bajo el protocolo IP versión 4, mientras que el llamado RIP NG o New Generation está principalmente y únicamente también orientado a funcionar bajo redes IPv6. Cuando ustedes quieren implementar enrutamiento básico en IP versión 6, pueden utilizar RIP NG. ¿Qué cosas se han mantenido desde el inicio de RIP? Por ejemplo, el valor de distancia administrativa. RIP utiliza una distancia de 120. 120 es un valor más alto que algunos protocolos considerados mejor, como OSPF, que tiene 110, o bien EIGRP, que tiene 90 para redes internas, ¿ya? Nosotros vamos a enfocarnos principalmente en RIP versión 2. RIP versión 2 funciona sobre el puerto UDP 520, al igual que RIP versión 1. ¿Ya? Si ustedes ven tráfico en una red que va o destinado o originado en el puerto 520 UDP, quiere decir que son dos routers que están hablando mensajes RIP, están intercambiando rutas. En la versión de RIP NG se utilizó el puerto 521 para IP versión 6. La razón por la cual vamos a trabajar sobre RIP versión 2 y no RIP versión 1 es principalmente debido a que la versión 1 de RIP no es un protocolo classless, sino que es un protocolo classful. En lenguaje simple, ¿qué quiere decir? Quiere decir que RIP versión 1 no envía la máscara de subred a través de su actualización de enrutamiento, por lo tanto el vecino que recibe el mensaje de la ruta tiene que calcularla a partir de la clase. Y eso hace que solamente se pueda trabajar en entornos donde cada router trabaja con un bloque classful completo. Es decir, si ustedes tienen una red IP que ha sido dividida en subredes y además se ha aplicado, por ejemplo, VLCM, RIP versión 1 no puede funcionar porque no entiende ese tipo de información. RIP versión 2 sí, por lo tanto, nos va a permitir trabajar en entornos un poquito más avanzados. Una segunda diferencia que podemos encontrar entre estas dos versiones es cuál es la dirección de envío que se utiliza para mandar los mensajes a sus vecinos. RIP versión 1 utiliza Broadcast. Eso quiere decir que la actualización de enrutamiento viaja hacia la IP con máscara
255, 255, 255, 255, donde los 32 bits están en 1. Y eso asegura que el mensaje llegue a todos los hosts de una red. La verdad es que el uso de broadcast se ha entendido a lo largo de la historia de redes como un problema más que una solución. Broadcast es una tecnología que inunda la red de mensajes que no son necesariamente útiles para algunos dispositivos. Cuando se envía un broadcast en una red RIP, por ejemplo, ese mensaje de actualización puede llegar a un switch, puede llegar a un usuario, una impresora, etc. En cambio, en RIP versión 2 se ha optimizado y se ha preferido el uso de una dirección de multicast en el número 224.009. Esto quiere decir que en RIP versión 2 el mensaje de actualización de enrutamiento solamente va a ir destinado a otros routers RIP. ¿Ya? ¿Cómo puede ser eso de una manera simple de entender? Supongamos que tenemos aquí un router 1 y luego tenemos un router 2, un router 3. Tenemos aquí una impresora. Voy a tratar de dibujar una pequeña impresora aquí. 4. Y tenemos un computador de usuario tipo laptop en este mismo espacio. Entonces, si nosotros imaginamos por un segundo que esta topología está construida de esta manera, ¿sí? Donde aquí entre medio tenemos un switch, ¿ya? Para hacer más fácil el dibujo. Vamos a ver que en el caso de RIP versión 1, cuando este router 1 quiera enviar una actualización de enrutamiento a sus vecinos, como utiliza Broadcast, ese mensaje de enrutamiento en realidad va a ir destinado a todos los dispositivos de esa subred, incluso a un laptop o a una impresora. Y todos sabemos que cuando hablamos RIP o algún protocolo de enrutamiento, ese mensaje debería ir solamente destinado a los routers. Por lo tanto, en la versión 2 de RIP se optimizó eso para que solamente se envíe la actualización a los routers que están ejecutando RIP mediante esta dirección de multicast. Así, ese mensaje viaja solamente hasta estas máquinas y las otras dos no reciben la actualización. No voy a profundizar más en el uso de multicast porque multicast es un tópico mucho más avanzado y es mucho más complicado de entender, pero por ahora solamente entiendan que se trata de un grupo específico en la red. Y finalmente, bueno, en RIP-NG tenemos la dirección FF02 2.2.9, que es el símil para multicast, también utilizando en RIP versión 2, pero esta vez para RIP versión 6. El tipo de autenticación que se soporta en RIP versión 1 es ninguna. Nosotros no podemos utilizar ningún tipo de autenticación para los mensajes para darle seguridad. Sin embargo, en RIP versión 2 nosotros podemos autenticar por texto plano, es decir, que una contraseña viaje en texto plano por la red de un extremo al otro, o bien que vaya el hash en MD5. RIP-NG tampoco soporta ningún método de autenticación. La métrica de RIP se considera de tipo hop count o conteo de saltos en los tres casos. En el siguiente slide vamos a ver en detalle cómo funciona esto. Básicamente lo que podemos decir respecto a la métrica de RIP es que se permiten valores hasta un máximo de 15. ¿Ya? Cuando un dispositivo se encuentra más allá de 15 saltos, en realidad se considera con métrica 16 y esa métrica 16 se llama infinito. ¿Ya? Independiente que si un router se encuentra a 30 saltos o 45 saltos, siempre para RIP va a ser 16. ¿Cómo funciona esto en realidad? Es bastante simple. La topología que tenemos aquí podemos imaginarla de la siguiente manera. Supongamos que esta es la red de una compañía o de un proveedor de servicios y detrás de router 5 tenemos una pequeña red LAN con algunos servidores importantes para esta organización. Por ejemplo, un servidor servidor web, un servidor de correos, SMTP, etc. ¿Ya?
Y detrás de R1 tenemos una red con distintos usuarios. Ahora, cuando el mensaje IP va destinado, supongamos esta es la red 5.000, desde este usuario va hacia la red 5, obviamente a través de su puerta de enlace, ese mensaje va a llegar al router 1. Router 1 va a ver que tiene dos caminos para llegar a la red destino y va a tener que elegir cuál es el mejor en base a la métrica que le corresponda. RIP es un protocolo súper simple y súper básico para poder entender una red. Lo que él hace es simplemente elegir la menor cantidad de saltos o routers que hayan en la red y por ese camino va a enviar sus mensajes de enrutamiento. En este caso, para R1 sale más conveniente o hay menos cantidad de saltos si envía el paquete IP a través de router 4 y router 4 lo envía a R5. ¿Sí? Ese es el único criterio que utiliza RIP para elegir las rutas. Uno puede ver a simple vista que puede ser conveniente, ¿cierto? Que elija la menor distancia o la menor cantidad de saltos. Sin embargo, este escenario no siempre es el más conveniente. ¿Cuándo puede que no sea conveniente? Si nosotros asumimos un caso como este. ¿Qué pasa si el enlace entre R1 y R4 es de 64 kilobits por segundo? Que entre R4 y R5 es de 1 megabit por segundo. Mientras que acá tenemos enlaces de 100, 100 y 100 megabits. Como el ancho de banda de las interfaces es indiferente de RIP, RIP siempre va a preferir el conteo de saltos y va a enviar el mensaje siempre a R4. Incluso podemos llegar a decir de manera un poquito más avanzada que tal vez aquí tenemos efectivamente 100 megabits, pero resulta que este enlace está a un 95% de su capacidad de uso, pero RIP ignora ese tipo de métricas, por lo tanto, él lo único que va a mirar es la cantidad de saltos que haya hacia el destino. Es por esa razón que hoy en día no se utiliza mucho RIP para funcionar en una red como la que estamos viendo en pantalla. Para poder comprender mejor cómo funciona esto, vamos a trabajar en un pequeño laboratorio que ustedes tienen también disponibles y vamos a ejecutar las siguientes tareas. Para realizar este laboratorio vamos a ver las instrucciones que ustedes también tienen disponibles en la plataforma para poder trabajar en este laboratorio. Y vamos a ir completando el lab paso por paso. Yo les sugiero a ustedes que pongan pausa a este video, traten de resolver la topología por ustedes mismos y luego comparen los resultados una vez que hayan terminado. Nosotros, para poder comenzar en la configuración de esta topología, vamos a traer nuestra consola de GNS3, ya que acá en el fondo tengo la topología funcionando. Ahí están las líneas de terminal. Esta es la misma topología que ustedes tienen disponible. Las instrucciones dicen, en primer lugar, tenemos que verificar conectividad a nivel de vecinos directamente conectados en todos los routers, es decir, entre R1 y R2, R1 R3 y R2 R3. Esa configuración o verificación de conectividad básica es muy importante porque ningún tipo de enrutamiento va a funcionar si es que no tenemos conectividad con nuestros vecinos. Por lo tanto, para hacer una prueba muy simple, voy a poner de fondo esta topología que tiene los bloques IP. Ahí se hace más fácil visualizarlo. Y voy a enviar un ping hacia la IP correspondiente a router 2, que es la que tengo conectada directamente desde router 1. Vemos que responde perfectamente. Y ahora vamos a enviar un mensaje hacia el IP10 que corresponde a la interfaz FAS01 de router 3. Ok, desde R1 tengo conectividad de ida y vuelta hacia R2 y de ida y vuelta hacia R3. Por lo tanto, no tengo que volver a esos dispositivos a hacer la misma prueba. Simplemente voy a R2 y envío un ping hacia R3, cuya IP es 6. No es necesario que pruebe hacia la IP 1 porque, como les decía,
Estos mensajes son de tipo round trip o viaje de ida y vuelta. Por lo tanto, ya haciendo ping sabemos que hay conexión bidireccional. Con eso completamos el paso número 1 de nuestras instrucciones. Ahora vamos a configurar RIP para lograr el intercambio de rutas entre los vecinos y verificar que las LAN que las LAN sí tengan conectividad entre ellas. En este caso lo que tenemos que hacer es comunicar cada una de estas redes LAN entre sí. Para efectos de simulación de topología, lo que yo estoy haciendo es utilizar una interfaz loopback que ustedes pueden ver aquí con el comando show IP interface brief. Estoy simulando las LAN con una loopback local para no poder instalar un switch o un host y complicar más la topología. Con esto es suficiente para poder hacer las pruebas que necesitamos. Entonces vamos a configurar RIP en router 1. Para configurar RIP, entramos al modo global de configuración y ejecutamos la opción de router RIP. Al momento de presionar Enter, en este momento el router ya inició en la memoria interna el proceso RIP, que le va a permitir escuchar y enviar mensajes en el puerto 520 UDP. Una vez que iniciamos el proceso RIP, lo que tenemos que hacer es indicar cuál es la red que tenemos conectada directamente en cada una de las interfaces. Aquí podemos utilizar, por ejemplo, la subred de cada una de las interfaces o bien el bloque Classful completo que corresponda a todas las subredes juntas. En el primer caso tenemos que declarar la opción Network, por ejemplo, con el bloque 00128 que corresponde a esta red de aquí. Luego podemos declarar la IP 00 y luego la 08. En este caso ejecuté 3 veces el comando network, pero no es estrictamente necesario. Como las 3 subredes que tenemos conectadas en este router pertenecen al mismo bloque IP original, que es 192.168.0.0 con máscara 24, podría haber simplemente escrito eso, ¿sí? Pero ustedes van a ver que si yo ejecuto aquí el comando section, no sé si estará disponible. Sí, está disponible. Como ustedes ven, aun cuando yo ingresé manualmente las 3 interfaces, lo que hizo el proceso RIP fue simplificar o autosumarizar en el bloque Classful. Por lo tanto, para efectos de enrutamiento, es lo mismo haber en esta topología ingresado estos 3 comandos o haber ingresado este comando solo. Bien, como este es el comando que tenemos que utilizar, vamos a hacer esto muy fácil. Simplemente vamos a copiar, entrar al modo global de configuración y pegar en router 2 y lo mismo vamos a hacer en router 3. Bien, con eso hemos activado RIP en los 3 routers y ya deberíamos ver algún intercambio de rutas. Para eso vamos a ver el comando show IP protocols. Vemos que show IP protocols nos dice que está funcionando RIP, pero que estamos recibiendo la versión 1 de RIP. En este caso, fíjense lo que ocurre cuando consulto la tabla de enrutamiento. Vemos todas las rutas que han sido aprendidas por RIP, las que están conectadas directamente y las rutas locales. Para filtrar, puedo escribir show IP route RIP y con eso voy a ver solamente aquellas que han sido aprendidas por RIP. Lo que está sucediendo aquí, si ustedes lo pueden visualizar, es que en router 3 la única red que ha aprendido es la que está entre R1 y R2, pero no ha podido aprender ninguna otra subred que está detrás de esos routers. Para poder hacer eso, la verdad es que tenemos que agregar un comando más, y es que debemos forzar al equipo a funcionar bajo la versión 2. La razón es que en esta topología tenemos una red con VLCM, algunos bloques 30, algunos bloques 29 que pertenecen al mismo bloque original 00/24. Como RIP versión 1 no soporta VLCM, no va a poder entender esas máscaras 29 que estamos tratando de conectar de manera remota. Si nosotros habilitamos
versión 2 en todos los routers. Vamos a ver si es que consultamos nuevamente la tabla de enrutamiento RIP, que ahí han comenzado a aparecer. Tenemos que esperar 30 segundos hasta que se envíe la actualización completa por parte de los vecinos. RIP envía sus mensajes de actualización de enrutamiento cada 30 segundos. Ahí apareció la red 128 que estaba acá, ¿sí? Eso es importante de saber. Cada 30 segundos RIP inunda con mensajes a sus vecinos, necesiten o no necesiten la información de enrutamiento. Ahora podríamos probar desde R3, por ejemplo, si es que podemos llegar con un ping a la IP 129 que tiene esta loopback aquí. Yo en el dibujo solamente puse la subred, pero la IP que tiene la interfaz es efectivamente la 129, por lo tanto vamos a probar enviando un ping 129 y vemos que ahora funciona. ¿Cuál creen ustedes que será la ruta que tomó R3 para llegar a la red de aquí? Es muy simple de comprobar y eso lo hacemos con un comando traceroute y verificamos cuál es la ruta hasta la IP 129. Y vemos que se va por el equipo que tiene la IP 192.168.0.9. Si volvemos a nuestra topología aquí, desde R3 se va por R1 y llega aquí. Como ven, RIP ha elegido la ruta con menor cantidad de saltos porque por arriba ya tiene 1 y 2 saltos, mientras que por abajo tiene solamente 1. Ahora, el mensaje ping que yo acabo de enviar aquí, desde R3 hacia la loopback de R1, salió con dirección de origen 192.168.0.10, que es la dirección IP de la interfaz que tengo en esa ruta. Puedo forzar al comando ping a que trate de comprobar conexión desde la loopback de atrás hacia la loopback de R1, y para eso agrego el comando source y le digo o la interfaz o la IP que quiero utilizar. En este caso me sale más fácil escribir loopback 0 y ahí vemos que tenemos respuesta, que se enviaron 5 mensajes hacia esta IP, pero con una dirección IP de origen 145, que es la que tenemos conectada aquí. Por lo tanto, nuestra topología estaría funcionando. Si vamos nuevamente a las instrucciones, vemos que el punto número 2 ya se ha cumplido. Punto número 3, verificar que se está enviando y recibiendo la versión 2 de RIP en todos los routers. ¿Cómo hacemos esto? El comando creo que ya lo habíamos visto. Show IP Protocols. Con Show IP Protocols yo puedo revisar que se está enviando la versión 2 y se está recibiendo la versión 2. También puedo verificar en los demás routers, Show IP Protocols, y aquí está también en el mismo caso. Y en el último también estamos utilizando esa versión. Importante mencionar que para hacer este tipo de verificaciones conviene mucho utilizar los comandos alternativos de verificación, como en este caso Show IP Protocols, porque mucha gente tiende a revisar el Show Running Config. Ese puede ser un error que puede hacer que demoremos incluso más tiempo en resolver un problema. Si bien es cierto, aquí aparece la opción de que configuramos versión 2, si es que hay algún problema en la red, no se va a mostrar en el Show Running Config. El Show Running Config es solamente la configuración que nosotros hemos ingresado al router, pero eso no asegura que realmente la topología esté funcionando como tal. El comando correcto aquí sería Show IP Protocols. Con eso ya validamos el punto 3. El punto 4 nos solicita habilitar la depuración de mensajes RIP o debug en R1 para analizar en mayor detalle cuáles son los mensajes entrantes y salientes de este protocolo. Para ello vamos a ir a nuestra consola de terminal en R1 y vamos a ejecutar el comando debug IP RIP. Al ejecutar el comando debug IP RIP, lo que estamos haciendo es pidiéndole al router que nos muestre por pantalla cuáles son los mensajes de RIP que van a aparecer
Oh, ahí sí. Eventualmente cada 30 segundos. Recuerden que RIP envía mensajes cada 30 segundos en cada una de sus interfaces. Aquí vamos a ver que recibimos en la interfaz fase 00 desde el vecino número 2 una actualización de enrutamiento con la versión 2 y también nos muestra cuáles son las rutas y a cuántos saltos de distancia la encontramos. ¿Ya? También acabo de recibir un segundo mensaje, esta vez en la otra interfaz, y aquí vamos a ver que se está enviando mensajes RIP hacia la dirección IP 224.009, tal como lo vimos al comienzo de esta sesión. Si ustedes se fijan, la hora en la cual se envió este mensaje son las 16:06:10 a través de la interfaz loopback 0. Por lo tanto, tenemos que buscar otro envío en la loopback 0, porque aquí no coincide porque es de la fase eternal 00, y debería ser 30 segundos después digo, alrededor de las 16:06:40. Entonces, vamos a ver si a esa hora también se envió un mensaje por la loopback. Y como ya ha pasado bastante tiempo aquí, vemos que aquí está. Ahí está. No fueron exactamente 30 segundos, pero tiene que haber habido un desfase con el timer que efectivamente gatilló el envío y con el tiempo que se demoró en mostrar por pantalla. Pero ustedes ven que está alrededor de los 30 segundos. En estricto rigor, el timer sí internamente son 30 segundos por cada interfaz. Y este mensaje va a seguir apareciendo en pantalla a menos que desactivemos el debug con el comando undebug all. Y con eso ya eliminamos ese mensaje de pantalla. Por lo tanto, vemos que pudimos analizar un poco más de detalles también en R1. El paso 5 dice que tenemos que evitar el envío de mensajes RIP en la interfaz R1 que contiene la IP 192.168.0.129. Volviendo acá, Show IP Interface Brief, vemos que la IP 0129 está efectivamente en nuestra loopback 0. Y como vimos anteriormente, RIP está enviando mensajes a través de esa loopback cada 30 segundos. Lo que tenemos que hacer es evitar que RIP envíe esos mensajes. Solamente por esa interfaz, pero por las demás sí lo tiene que hacer. Para eso, vamos a ingresar nuevamente a la configuración de RIP. Y vamos a ver que aquí RIP nos ofrece bastantes opciones que podemos utilizar. Y en este caso vamos a irnos directamente a la opción Passive Interface. Lo que dice es que se suprime el envío de actualización de enrutamiento en esa interfaz. Bien, para poder configurar una interfaz pasiva tenemos dos formas. La primera es declarar el comando Passive Interface Default y con eso estaríamos bloqueando el envío en las tres interfaces del router, o en todas las que tenga. Y después, una vez que ejecutamos esto, tendríamos que empezar a agregar no Passive Interface, por ejemplo, FAS00 o FAS01, cada vez que queramos desactivar una interfaz pasiva. Para hacer este ejemplo más simple, vamos solamente a decir que nuestra interfaz pasiva va a ser la interfaz loopback 0. Verificamos la configuración, do show run, pipe, section, router, RIP. No todos los sistemas operativos traen la opción de section. Si ustedes no tienen esta opción en el sistema operativo que está utilizando, pueden reemplazarla por begin. Y aquí vemos que la configuración resultante es Passive Interface Loopback 0. Ahora tendríamos que verificar con debug IP RIP y esperar los 30 segundos a ver si es que efectivamente aún estamos enviando mensajes de enrutamiento a través de la loopback 0. Esto puede demorar un poco más de 30 segundos si es que tenemos que hacer la medición. Por lo menos aquí se está enviando mensajes versión 2 en la interfaz FAS01
lo cual es correcto. Nosotros solamente deberíamos haber deshabilitado la interfaz loopback 0. Vemos que hasta el momento no se está enviando. Vemos que envió también un mensaje de actualización en la interfaz FAS02, recibió en la 00 y en la 01 y no envía nada a través de la loopback. Eso lo podemos comprobar cuando llegue un nuevo mensaje o se envíe a través de la FAS01. ¿Ven? Aquí volvió a iterar y ya está volviendo a enviar a través de la 01 y ahora va a enviar a la 00. Con eso hemos deshabilitado completamente el envío de actualizaciones de enrutamiento a través de la interfaz loopback 0. Para salir de este mensaje, nuevamente undebug all. Y con eso cumplimos con el punto 5. Y el último punto nos dice que R2 tiene una ruta por defecto apuntando a una interfaz null 0. Tanto R1 como R3 deben conocer esa ruta a través de RIP. Bien, veamos la configuración de R2. Si veo su información de enrutamiento, efectivamente vemos que aquí tenemos una ruta estática que está directamente conectada hacia una interfaz null 0. La interfaz null 0 es una interfaz especial virtual que traen los dispositivos Cisco, que el único objetivo que tiene es que el tráfico que se dirige a la null 0 se elimina, no va a ningún lado. Esto es como un agujero negro donde todo lo que cae ahí se destruye y no vuelve a ninguna parte. ¿Por qué puede ser eso útil en una red? Hay distintas razones. La principal es que se utiliza para poder decirle al router que tiene una red existente y poder enviar esa información hacia otro router. Si yo, por ejemplo, en este router 2 veo cuál es la información de interfaz, fíjense que tenemos 192.168.0.2 y quiero ir y voy a tratar de hacer un pequeño truco y le voy a decir al router envía la red 10.0.0 y verificamos en R1 si es que esa red existe. Vamos a ver que nunca R1 va a aprender una red 10.0.0.0 por la sencilla razón de que router 2 no tiene conectada una red en ningún caso que empiece con 10.0.0. Aun cuando yo le puse el comando aquí, router RIP no va a permitir el envío de mensajes en una interfaz que no corresponde, que no exista. Si yo quisiera que esta información se envíe, puedo crear una ruta a la red 10.0.0.0 apuntando también a una interfaz null 0 y con eso se publicaría a los vecinos. Es solamente para dar la explicación de cómo funciona la interfaz null 0. Ahora, en nuestro ejercicio nos piden otra cosa, por lo tanto voy a borrar esto para no interferir en la configuración. Y nos dicen que la ruta que tiene router 2 se tiene que aprender mediante RIP en R1 y R3. Para eso, de manera muy simple, vamos a entrar a router RIP y le vamos a decir default information originate. Con esa información que está generando de manera por defecto, ahora podemos consultar la tabla de enrutamiento y vemos que a través de RIP se aprendió la ruta por defecto. Y en router 3, show IP route, y vamos a filtrar todas las rutas aprendidas por RIP, y vemos que también se generó. Y ahí vemos que efectivamente tiene una distancia administrativa de 120 y está a un salto de distancia. Como ven, esto es muy sencillo. Para finalizar esta sesión, quiero detenerme un poco en la opción de autosumarización que traen los routers. Autosummary. Hay bastante que decir al respecto de esto. Lo primero que vamos a decir es que los protocolos de tipo vector distancia como RIP versión 1, RIP versión 2 y EIGRP traen por defecto la autosumarización activada en su configuración. Si nosotros vamos
a revisar esta opción en cualquiera de los tres routers, vemos Show IP Protocols. Vemos que dice que la sumarización de red o sumarización automática de red está en efecto, está funcionando. Si vemos la configuración, aquí no nos muestra absolutamente nada. Por eso que yo les decía que traten de ejecutar los comandos alternativos al show running config. La sumarización automática significa que el router, cuando tenga la información de enrutamiento, lo que va a hacer es publicar a su vecino el bloque classful completo. Me explico. En este ejemplo, router 1 tiene conectada esta subred y esta subred. Cuando router 1 le publique esa información a su vecino, como él tiene la autosumarización activada por defecto, en realidad lo que va a mandar es un mensaje que contenga el bloque classful completo de esas subredes. En vez de mandar una actualización que tenga estos tres mensajes, va a mandar una sola que contiene la red sumarizada en el límite de la clase, ¿ya? En la red classful. Así lo van a hacer todos ellos. Por lo tanto, normalmente lo que nosotros queremos es aprender los bloques de manera individual y para eso tenemos que deshabilitar la sumarización automática. Eso es sumamente sencillo y se logra ingresando nuevamente a router RIP con el comando no auto summary. Repetimos ese comando en todas las opciones, no auto summary, y aquí tenemos que entrar al config terminal, no auto summary. Lo que va a hacer no auto summary es enviar las tres subredes como de manera independiente al vecino para que él pueda conocer que existen esas tres y no la va a sumarizar, ¿ya? En algunos casos les conviene a ustedes, si tienen dudas, desactivar la sumarización automática. Esta opción normalmente se ejecuta al inicio de la configuración de RIP y es algo que todo el mundo acepta. Router RIP, no auto summary y luego partimos configurando. Entonces, si ustedes tienen duda del funcionamiento, basta que dejen no auto summary. De RIP versión 2 podemos decir mucho más, pero para efectos del curso que estamos estudiando, es suficiente lo que hemos visto hasta ahora. Les agradezco su atención y nos vemos en una siguiente sesión.